A ver, en la ciudad de Barcelona hay 1.200 dracs. Siéntense, por favor. Siéntense. En la ciudad de Barcelona hay 1.200 dragones. ¿Sí? Deben haber más. Pero hay un libro que acaban de publicar que registra 1.200 dragones como ese. Dragoncitos, dragones grandes, pequeños, medianos. Es una ciudad llena de dragones. Este dragón está en la calle Provenza 185, una calle no muy lejana a donde estamos ahorita, ¿sí? Al entrar en el hall de... Vamos a ver. Muy bien, digo, al entrar en el hall del edificio de Provenza 185 hay un atrio, un recibidor y una escalera modernista. La casa es modernista, la hizo un maestro de obra que se llama Josep Masdedeu i Puig de Massa entre el año 1904 y 1907. Es un maestro de obra, no la hizo un arquitecto, es decir, la diseñó y la realizó para un señor bien pudiente de la época. Y el modernismo está lleno de detalles. El modernismo, Barcelona es un emporio de modernismo, ahí está todo lleno, daos un paseo por la ciudad y lo encontraréis. Y en este edificio, al entrar en la base de la escalera, en la barandilla, está este dragón que hemos elegido como mascota de este seminario, de este congreso. ¿Y por qué? Pues porque Josep Masdeu i Puig de Massa dijo: esto lo pondré aquí para desanimar a los que vienen con malas intenciones. ¿Lo ven? Y es un dragoncito que, si eres amigo, pues eres de la casa, no hay problema, entras y... Pero a los que vienen con malas intenciones trata de disuadirles. Todo se ha dicho que es un dragoncito que no tiene... Bueno, que es de hierro forjado, golpeado a mano, y tampoco... y es una sargantana que llaman aquí, o sea, no tiene mucha capacidad de disuasión, pero hace lo que puede. Ahí lo tenemos protegiendo los espacios urbanos neoterciarios. Es decir, los que vienen con buenas intenciones no tienen ningún problema con el dragón. No van a tener absolutamente ninguna agresión. Digo esto porque esto de los espacios urbanos neoterciarios es un tema, es un asunto que en principio no contiene referencias solo o estrictamente urbanísticas. No sé si me explico. Es decir, aunque esto decepcione a algunos arquitectos o a algunos urbanistas, no contiene solo referencias urbanísticas. Es un término complejo y contiene referencias complejas que devienen del hecho del proceso de los últimos 5 meses de discusión, en el sentido de diálogo, que hemos sostenido entre las ciudades de CIDEU a través de sus entornos regionales, a través de las diferentes subredes, para ver qué era lo que efectivamente tocaba discutir en este momento. Y teniendo en cuenta que esa discusión o ese diálogo o esa presentación, como hacemos cada año, de proyectos que una ciudad considere interesantes para transmitirlo a las otras y a la vez para compartirlos con las otras, que ese proceso se iba a hacer en Barcelona. Y en Barcelona hay un gran espacio, que es el sitio donde estamos, que tiene 200 cuadras, 200 manzanas, un poco más, que se llama @22 y que en su día fue el espacio industrial, en el sentido de la primera revolución industrial, es decir, del ferrocarril, de lo que viene del vapor y del hierro, y por lo tanto de principios o mediados del siglo XIX, y que este gran espacio industrial se decidió por consenso de todas las fuerzas políticas, eso es muy importante, en el año 2000
reconvertir o transformar o darle nueva vida en un entorno arroba, en un entorno de innovación, ¿sí? Y pasó a llamarse, en lugar de un espacio tipo 22, que era el industrial, pasó a llamarse 22 arroba, otro tipo de industria, ¿sí? La diferencia entre un tipo y otro, entre el 22A y el 22 arroba, era que el 22A permitía una edificabilidad 2, es decir, la relación entre suelo y techo era de 2, mientras que el 22 arroba permitía una edificabilidad 3. La proporción entre suelo y techo es 1/3 mayor. Por lo tanto, en la nueva calificación, los dueños de los solares o de los espacios ganaban, porque ahora podían construir 3 en lugar de 2. A cambio, tenían que hacer 3 cosas. Una, entregar el 30% del suelo, un 10% para equipamientos y entornos de infraestructura, otro 10% para zonas verdes y otro 10% para vivienda social. Por lo tanto, lo que ganaban por un lado lo perdían por otro, porque habían ganado un tercio y perdían de entrada el 30%. Todavía hay un 3% de beneficio, ¿verdad? Pero a cambio podían efectivamente mover su solar. Es decir, con el tipo 22A no se podía hacer nada, porque ya no estaba catalogado, para entendernos, y por lo tanto solo se podía hacer si se reconvertía y se entraba en el 22 arroba. Por lo tanto, tú podías mover tu espacio. Hay que decir que como consecuencia de eso, en estos 10 últimos años, se han transformado 145 manzanas. Es decir, solo faltan unas 30 y tantas por transformar de 22A a 22 arroba. Que en ese proceso se han creado, que en ese proceso se factura más de 6.000 millones de euros al año. Estas empresas que se han instalado facturan más de 6.000 millones de euros al año. Que se han creado 48.000 empleos. Que supone que en este distrito hay entre un 15 y un 20% menos de paro que en el resto del entorno. No sé si me explico. Que además se ha generado una economía que permite que el 75% de la ocupación generada sea de nivel medio o alto. En todo caso, contratados universitarios, contratando personas que han terminado su proceso universitario. Y que, en definitiva, se han generado de 4 millones de metros cuadrados que incluye el espacio global, se han generado 122.000, 123.000 metros cuadrados de zonas verdes, 145.000 metros cuadrados de estructuras y de infraestructura, que es muy interesante, y se están construyendo, ya se han entregado 1.500 y se están construyendo hasta 4.500 viviendas sociales. Esto en un entorno además, como vamos a ver, de otro conjunto de variables que hace que hayamos considerado el 22 arroba, es decir, el lugar donde se desarrolla esta reunión, que es aquí, esto es el 22 arroba también, se haya considerado como un buen ejemplo de neoterciario, como un buen ejemplo de esto que estamos planteando. Pero esto que estamos planteando tiene que ver, esto como respuesta, tiene que ver con que nos estamos moviendo en un marco determinado. Y primero que nada conviene ver las características de ese marco. ¿Qué marco caracteriza los espacios neoterciarios, de los cuales mañana vamos a analizar 16 proyectos que hemos seleccionado entre todas las ciudades en estos últimos 6 meses? En primer lugar, un factor clave de lo que está pasando es que el mundo es global. Seguramente hace mucho tiempo que algunos entornos del planeta saben que el planeta es global. El problema es que había una parte, o el tema, es que había una parte del planeta que no los veía. Pero en este momento
nos vemos todos. Los que estaban al otro lado también nos ven. Ahora somos todos transparentes. Y eso da a la globalidad una dimensión tremenda, un alcance insólito. Y entre otras cosas, marca muchísimo los espacios no terciarios. Como vamos a ver, los marca desde el ámbito de la glocalidad, de lo glocal. Es decir, ¿qué es lo glocal? Luego vamos a verlo, pero muy rápidamente. Lo glocal significa que, en contra de lo que se venía diciendo, de que lo importante para los entornos locales era conocer el entorno global y adaptarse a eso, lo interesante parece ser no solo eso, sino también lo contrario, y sobre todo lo contrario. Que lo interesante en un mundo como el que vivimos es entender bien lo que tienes en casa, entenderlo bien y saber llevarlo al mundo. Eso es lo local. Y en ese sentido lo local es ganador. Y no tiene por qué ser grande. No tiene por qué ser grande. En España hay una industria turística poderosa, desarrollada. Es uno de los países del mundo que tienen un sector turístico más desarrollado. A pesar de eso, y de haber grandes compañías globales, eso no evita para nada que una amiga mía, que tiene 5 casas rurales a 40 kilómetros de aquí, las venda directamente en Internet y consiga que le vengan una persona de Massachusetts para el fin de semana que viene, con su familia, a montar a caballo. No sé si me explico. ¿Lo comprenden? Y eso es sin intermediaciones. No necesita ni agencias de viaje, ni grandes complicaciones. Ha puesto un anuncio en Internet, lo ha puesto en inglés y le han respondido. ¿Comprenden? Ese es el mundo local. Yo sé lo que tengo, yo me muestro en Internet diciendo, yo soy la cocinera y le voy a hacer esta comida, la casa donde va a vivir es esta, el sitio donde va a dormir es este, el caballo que va a montar es este, y los paisajes son estos. Ahí van fotos de todo. Y por lo tanto, si le interesa, solo tiene que decirme me lo regrese y le pongo los billetes inmediatamente en su casa. No sé si me explico. Eso es el mundo local. Y eso es lo que significa todo este tema de que estamos en un mundo global. Y por tanto tenemos que pensar los espacios desde esa óptica. Y tenemos que pensarlos en base a la economía del conocimiento. No me voy a extender aquí porque antes han hablado de ello. Solo quiero precisar a qué llamamos nosotros conocimiento. Llamamos conocimiento a cierta información. Cierta información. No cualquier información. ¿Cuál información? Aquella información que cuando la añadimos a un eslabón de una cadena de valor, produce valor añadido. Y si yo tengo una información que la incorporo a un eslabón de una cadena de valor y añade valor, ese valor añadido, eso que ha generado esa información, convierte a la información en conocimiento. Y eso se puede gestionar. Podemos gestionar el conocimiento porque podemos gestionar este tipo de informaciones. Y no solo eso, sino que hoy por hoy es el principal factor de valor añadido. Es la mejor manera de añadir valor. Cuando digo añadir valor no digo solo aumentar el valor económico. Hay cadenas de valor que no son económicas y no se miden en dinero. Hay la cadena de la salud que no se mide en dinero. La cadena de la salud se medirá en esperanza de vida, en días de perdidos por absentismo, en lo que ustedes quieran, pero en dinero no. La salud la podemos medir de muchas otras formas, ¿sí? Y la cadena de valor de la salud tiene muchos eslabones donde podemos incorporar información que añada valor, es decir, que haga que la población viva más tiempo y mejor y más feliz y con menos enfermedades. ¿De acuerdo? A eso me refiero cuando hablamos de la economía del conocimiento, que no solo tiene que ver con las empresas, que sí, que con las empresas también, pero también con las ciudades, con las organizaciones en general. La economía del conocimiento dará lugar a unos determinados espacios que faciliten mejor el que esa información
se detecte, se busque, se encuentre, se incorpore a qué cadenas de valor, cómo y cuándo, que decía mi amigo Lerner, se incorpore a qué cadenas de valor y se cobre. La organización que lo hace, lo cobre. Lo cobre como haya decidido cobrarlo. Si hemos decidido cobrarlo en términos de calidad de vida o en términos de, en concreto, mejora de la esperanza de vida, pues habrá que cobrarlo viendo que vivimos todos 3 días más que vivíamos antes. Muy bien. Organizaciones en red. Esta es otra característica importante, importantísima, porque es una característica de carácter organizativo y se aprecia poco. Todos apreciamos, sabemos muy bien lo que son las organizaciones en pirámide. Eso no tiene duda. Hay uno arriba que dice, los de abajo lo escuchan y eso se lo transmiten a los otros, y eso a los otros, y al final llega abajo. Eso es una pirámide en la que está perfectamente claro quién dice qué, quién lo recibe, cómo lo transmite, etcétera, etcétera. Bien, pues eso no es ganador o no es tan ganador como era. Hoy es mucho más ganador las organizaciones en red, planas, donde eso no quiere decir que no haya liderazgo. Puede haber muchas formas de liderazgo en una organización plana, pero significa que es plana, que hay nódulos y que hay posibilidad de que entre los nódulos se establezcan muchas relaciones. Esto determinará también, en parte, qué significan espacios previstos, pensados para trabajar en organizaciones en red. Son espacios que de alguna forma vienen condicionados por el crecimiento, pero no por cualquier tipo de crecimiento. Es decir, desde el punto de vista neoterciario, no se acepta el crecimiento indiscriminado por el crecimiento. Tiene que ser un crecimiento inteligente, sostenible y que genere cohesión. El crecimiento que no es sostenible no interesa, produce finalmente destrucción. El crecimiento que no genera cohesión no interesa, genera y perpetúa desigualdades que a largo plazo son fuente de problemas, sobre todo cuando se combina esto con el mundo global, donde nos vemos todos. Y el crecimiento tiene que ser inteligente. Por otra parte, los espacios, el mundo neoterciario, trata de que haya participación e inclusividad. A eso, desde Fideu, hace años le venimos llamando gobernanza. Pero gobernanza con liderazgo. Es decir, aquí, en estos años que yo llevo trabajando en las ciudades de Fideu, nunca hemos oído que el modelo sea la participación destroyer. Es decir, no, se puede participar y a la vez hacerlo con orden. Y hacerlo de forma constructiva, positiva. Y esa participación se puede liderar. Por tanto, no estamos hablando de participar sistemáticamente contra nadie. Otra característica es que hay una capa de TICs. TICs quiere decir tecnologías de la información y las comunicaciones. Que hay una capa de TICs en el tejido urbano. Las ciudades van generando capas. Casi todas las ciudades, por ejemplo, han nacido sin la capa subterránea. De hecho, hay muchas ciudades que todavía están inventando la capa subterránea. Incluso hay ciudades que nacen sin alcantarillado, o sea, sin un sistema de recogida de aguas sucias, sino que las aguas sucias las echan a la calle, porque la calle no tiene ni aceras, es todavía de barro. Por lo tanto, la ciudad se construye por capas sucesivas. En un momento dado, muchas ciudades construyeron su capa industrial. Barcelona construyó su capa industrial en el arroba A, 22A, como he dicho antes, y en esa capa industrial había un conjunto de industrias ubicadas allí justamente porque podían ensuciar sin ningún tipo de traba y cortapisa el mar. Es decir, todas las fábricas estaban alineadas de espaldas al mar para echarle la suciedad sin emisores ni ningún tipo de consideración paliativa. Y contra más sucia era la industria, mejor.
porque más aprovechaba tener el mar detrás, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, por cierto, muy recientemente, es decir, a partir del año 84, Barcelona decidió ponerse de cara al mar, dejar de estar de espaldas al mar y ponerse de cara, por lo cual hubo que quitar todas esas fábricas, hubo que quitarlas, decir, no, usted no puede estar aquí porque ensucia, y encima ensucia el mar, que es lo que más queremos potenciar. De alguna manera, las ciudades van creciendo y esa capa industrial hubo que transformarla. Había crecido de una determinada forma, en su momento estaban encantados con eso, pero eso hubo que transformarlo. En el momento que estamos pensando, las ciudades necesitan una capa de TICs, es decir, necesitan poder tener conectividad diferente a lo que es que la gente se pueda mover, y es que se pueda mover la información, ¿de acuerdo? Y cuando hay esa capa de TICs, entonces tenemos unos espacios que sirven para unas cosas, y si no la tenemos, no sirven para esas cosas. Este es otro tema. Necesitamos espacios que apoyen, que soporten, que entiendan el aprendizaje del método. ¿Qué es eso del aprendizaje del método? Es el lugar donde están ustedes sentados, ¿verdad? Ustedes están sentados en un lugar, un espacio, que ha nacido para que la gente de Barcelona aprenda a emprender. ¿De acuerdo? Esto es un lugar para aprender a emprender. En este caso el método es emprender. Es decir, el tema clave, lo que se detectó que Barcelona necesitaba en los años 80 y 90 para salir de una situación marcada por 600.000 parados, que es lo que había en la provincia de Barcelona hace 10 años, hace 15 años, igual que hay ahora, pero entonces era gravísimo, porque además no había coberturas para poder, suficientes para poder dar subsidios por lo menos a los que estaban desempleados. Hoy sí los hay. Bien, lo que se veía como fundamental era que nacieran nuevos emprendedores, y para eso necesitábamos método, necesitábamos entender que emprender es un oficio que se puede aprender. No estoy haciendo juegos de palabras, no es mi intención, sino reflexiones profundas, y que además, en el sentido de que se podía aprender a emprender, había que generar espacios donde eso se propusiera, se ejecutara y se ganara. ¿De acuerdo? Y esto está en el corazón del 22@. El corazón del 22@ es un espacio público del ayuntamiento donde se ha estudiado cuál es el método que hay que aprender. Pero ponemos el método porque además de aprender a emprender, hay que aprender a innovar, que es otra cosa y que también es otra cosa que se puede aprender. A veces el método no es emprender, es innovar. Por lo tanto hay que ser capaz de aprender el método que toque. No sé si me explico. Hay que aprender a aprender, hay que aprender a emprender, hay que aprender a innovar, hay que aprender a cambiar, hay que aprender idiomas, hay que aprender a vender fuera, hay que aprender. Hay que salir de la brecha digital, tienes que estar aprendiendo lo que toca en cada momento. Y los espacios neoterciarios tienen en cuenta eso. Y por lo tanto propician espacios como este. Y finalmente son espacios para el mestizaje, la diversidad, los valores. Cuidado esto de los espacios con valores, que no tiene nada de cachondeo. A ver, cuando Medellín... ¿Tenemos aquí alguien de Medellín o se han ido todos? Cuando Medellín inventa el PUI, es decir, los planes urbanos integrados, entre otras cosas pretende que el alcalde y los ciudadanos que viven en torno a una plaza puedan pisarla libremente sin ser constreñidos por las mafias de turno. No sé si me explico. Que pretenden que la ciudadanía se empodere de unos espacios que tienen que ser de todos
y no exclusividad del que vende droga. No sé si me explico. Y en este sentido decimos, hay espacios que encierran contravalores, es decir, valores que no queremos y que deben encerrar otros, y que pueden encerrar otros valores. Que podemos convertir eso en una cancha de fútbol donde la juventud sana, sin haberse drogado, sale a jugar a la pelota y habla y dialoga y gana o pierde y aprende a ganar y perder, como decía nuestro amigo esta mañana, el alcalde Aníbal. Hay espacios con valores, y con valores importantísimos, como es, en este caso, la convivencia, pero es que detrás de la convivencia, que puede parecer un eufemismo, estamos hablando de la vida o la muerte. ¿Te matan o no te matan si pasas por ahí? No sé si me explico. Poca broma. Bien, entonces, hay espacios con valores, y hay espacios mestizos. Nos encantan los espacios mestizos. Todo lo mestizo. Pero hay espacios donde, esto lo decía continuamente Jaime Lerner hace un momento, donde se puede vivir, se puede trabajar, se puede comprar, se puede vender, se puede jugar, se puede respirar, porque tienes parque y jardín al lado. Esos son espacios mestizos, extraordinarios. No es la 22A de antes, donde solo se podía venir a trabajar a una industria sucia en un entorno degradado. Y con diversidad. Bien, estos son los factores que enmarcan. Deben haber más, seguro. Y ahí está la lista abierta. Si tienen alguno que realmente todos asuman, la seguimos escribiendo. Pero en estos 5 meses hemos encontrado que estos elementos son de bastante consenso. Que detrás de esto podemos construir y plantear unos cajones donde poder incorporar los proyectos que las ciudades tienen previsto presentar este año. Esos cajones al final los reducimos a 4. Tenía otro rollo más largo, pero como lo tienen escrito en el libro, lo lean, ¿vale? Entonces voy a ir a la versión abreviada. Y voy a tratar de acabar como mucho a -4, para que les quede un cuarto de hora para hablar ustedes. ¿De acuerdo? También me pueden interrumpir, si ven que se duerme alguien, me puede interrumpir antes de que yo acabe, dentro de 20 minutos. Espacios con proyección local, espacios que fomentan valores, espacios con ciudad y ciudadanía inteligente. Vean que al final todo este tema de las ciudades inteligentes no es más que una parte más de todo este asunto que nosotros llamamos espacios neoterciarios. Lo digo porque mucha gente confunde unas cosas con otras, y no, eso es una parte importantísima, pero no es el todo. Y luego están espacios pensados para facilitar la gestión del conocimiento. Espacios con proyección local, ya hemos dicho que son aquellos que conocen los valores locales y los llevan al mundo. Para llevarlos al mundo es fundamental estar conectado. Es decir, aquí la herramienta clave es Internet. Internet es el elemento que nos permite llegar donde están los demás. Voy a poner un ejemplo bien interesante que nos van a contar mañana. Yo solo voy a hacer una referencia muy rápida, que es el puente del Baluarte. Esta es la Sierra Madre. Aquí es donde Pancho Villa hacía travesuras. Estamos en el estado de Durango, muy cerca de la ciudad de Durango, en México. ¿Hay alguien de Durango? Ahí están mis amigos. Muy bien. Este es el puente que tiene 3 metros más que el puente más hondo que había hasta ahora. Hemos hecho un agujero aquí de 3 metros para ganarle al que había. Lo que digo es verdad. Hemos quitado una piedra y nosotros somos más hondos. Pero más allá de eso, lo importante es que esto conecta el Atlántico y el Pacífico. No sé si me explico. Y por lo tanto es una alternativa al Canal de Panamá. ¿De qué manera esto, el puente del Baluarte, puede ser un espacio local?
será un espacio local si consigue no hacer como Milló. Si no hace esto, será un espacio local. Este puente lo tienen aquí al lado, a 150 kilómetros, inmediatamente después de pasar la frontera. Es un puente que se hizo en la época de Mitterrand, se lo encargó a Norman Foster, que es el diseñador, y el propósito de este puente, que es una maravilla, era promover el crecimiento del sur. El sur de Francia, como les pasa a casi todos los sures, pues no está tan bien como el norte. Entonces montó esto para potenciar el sur. Muy bien. Aquí, en este lado, hay una ciudad que se llama Millau. Y aquí, en este otro, hay una ciudad que se llama Rocafort, que hace quesos. ¿De acuerdo? Bien, a 2 kilómetros aquí, 2 kilómetros allá, en cada lado. La ciudad, el puente de Millau, que está, porque se llama así porque la ciudad está aquí. Esta ciudad, este puente se inauguró en 2004. Y la ciudad tenía en el 2000 26.000 habitantes. Ahorita tiene 23.000. No sé si me explico. El puente ha sido estupendo para irse. O sea, es que me lo han puesto de perlas. Ahorita sí me voy. Porque hasta ahora tenía difícil para salir. Porque estaba muy mal comunicado. ¿De acuerdo? Y eso no es nada. Los del otro lado, que son los de Roquefort, inventaron las denominaciones de origen. Inventaron, es decir, la primera denominación de origen que hubo en el mundo fue el queso Roquefort. Fueron los primeros que consiguieron un acuerdo internacional por el cual, si alguien copiaba su marca, les tenían que, estaba prohibido hacerlo, además les tenían que indemnizar fuertemente. Inventaron la denominación de origen. Muy bien, en este momento, en Roquefort hay 500 personas. Yo estuve hace unos 20 días allí, no pude comer en ningún sitio, no hay ningún restaurante abierto, no se puede dormir, no hay ningún hotel, y además, y lo más cachondo, es que la denominación del queso, que era estricta de la ciudad, porque para hacer ese queso hay que tener una cueva, y las cuevas solo se aceptaban las que estaban en la ciudad, que está contra unas rocas, en este momento se ha extendido 95 kilómetros alrededor de Rocafort. ¿Me vais cogiendo la idea? Quiere decirse que prácticamente han perdido la denominación de origen, es decir, que venden queso y hacen queso todos menos ellos. Afortunadamente también el puente les ayuda a vender el queso, pero no a ellos, sino a otros, que han entendido lo que es la economía y el mundo local. El que han entendido que obras globales, como es esta, que sin duda es una obra global, puede no ser local. Y puede no ayudar a los entornos locales, sino perjudicarlos. ¿Sí? Por eso mañana veremos proyectos, en mi opinión, bien interesantes, que pretenden que el puente de Baluarte no sea como este. Y que la gente no use esto para irse de Durango, sino que use para entrar en Durango, ver qué queda por ahí de Pancho Villa, y si es posible, producir lo que se puede vender muy cerca de la frontera donde está Estados Unidos. Espacios que fomentan valores. No estamos hablando de espacios caros. No nos referimos a esos valores. Pero un ejemplo interesante es Zaragoza Activa. Aquí veo a Félix. Nosotros ponemos siempre este ejemplo, es una preciosidad. Es un proyecto que se ha desarrollado hace 2 años y el año pasado. Este año no se está desarrollando ya. ¿Sí? Pero se ha desarrollado. Y que se llama Esto no es un solar. Todo seguido. De manera que ustedes pueden entrar en estonoesunsolar.com y entonces verán de lo que hablamos. Estamos hablando de que Zaragoza convirtió un problema en oportunidad. Zaragoza gastó todo el dinero que tenía en hacer la Expo. Y por lo tanto, después de la Expo, con todo cariño, pues uno está mal, ¿no? Porque tiene que pagar lo que hizo y los siguientes años le cuesta. También os pasará a vosotros, ahí con las Olimpiadas y todo eso. Muy bien, entonces, decidieron convocar a la gente y decirle, oye, aquí hay un montón de solares en la ciudad que o son del ayuntamiento o tienen sentido público o semipúblico
o son privados, pero se podría llegar a algún acuerdo con el dueño. Y se podría pensar algo para que en lugar de ser un lugar donde la gente se pincha o donde toma droga o donde se trapichea o tal o cual, se podría pensar pues en cómo hacer una cancha de básquet y que la gente jugara al básquet, y todo esto con elementos muy baratos. Me refiero, no sé si se usa en América Latina esto del palet, en Iberoamérica esto del palet, que es una, bueno, pues el palet es una cosa de madera, esto es un palet, ¿no? Esto, sí, es una tarima hecha con maderas así, que se usa para transportar cosas, materiales, que es lo más barato que hay, o sea, vamos, que lo regalan, que te viene con el, cuando compras la lavadora, te viene con un palet, y te dejan allí el palet y no sabes qué hacer con él, ¿de acuerdo? Pues el principal factor de construcción en esto no es un solar, es el palet. La gente le han enseñado que una luz de LEDs es una cosita así, que las puede asociar, puede montar un foco potente a base de juntar muchos LEDs pequeños, etcétera, y que encima no gastan. De manera que el LED ha pasado a ser otro elemento barato que forma parte de los materiales que se pueden usar en este tipo de proyectos. Este es un proyecto que ha transformado 35 espacios con el apoyo de arquitectos, diseñadores, etcétera, extraordinariamente hermosos. Yo he visto algunos de ellos y son realmente fantásticos, para que la gente los use con las ideas de la gente, transformado el trabajo físico de los parados del barrio, es decir, con el trabajo de la gente, con la gestión de la gente y para el uso de la gente. Por lo tanto, estos espacios contienen valores de gobernanza. ¿Me explico? Por eso los ponemos siempre como ejemplos de espacios con valores. Porque son los espacios en los que la gente ha participado. Y seguramente valoran más estos espacios, que son casi gratis, que los inmensos y extraordinarios, pero también costosos espacios que se han generado en la Expo, liberando todo el río de basura. ¿Entienden lo que les digo? No sé qué tendrá más efecto, más ventaja política, a lo mejor lo tiene esto al final. Bien, espacios con valores. Aquí veraneaba Franco. Franco es un señor que gobernó aquí 40 años. Un señor. Gobernaba aquí. Y eso es el Palacio de Algete. Eso es Donosti, San Sebastián. ¿Hay alguien de San Sebastián? No hay. Bueno, siempre lo digo para que me ayude si me equivoco en algo. Aunque como yo he visto el proyecto, os cuento lo que he visto. Esta es una casa que en este momento se llama Casa de la Paz. Pero que es bien interesante, porque ¿qué hay aquí? Aquí hay una universidad que genera perfiles nuevos vinculados a la concordia. Y en concreto sobre 3 ámbitos. La violencia de género. Es decir, cómo trabajar con profesionales que los hombres no agredan a las mujeres. No sé si me explico. Ya sé que en sus países no pasa eso y en sus ciudades tampoco. Pero aquí pasa mucho. Y además matan 60 o 70 mujeres cada año. La matan, ¿de acuerdo? Y eso está registrado. Entonces, y cuando digo les matan, imagínense lo que pasa para que 60 lleguen a ser registrados como muertes por eso. Bien, pues aquí se producen profesionales para intervenir en ese proceso a petición de a esto de demanda, ¿no? Cuando te llaman, ¿sí? Otro tema importantísimo de violencia es en la escuela. Me parece que le llaman bullying o algo parecido. Es un problema gravísimo aquí. No hay instituto, no hay ni uno que no se hayan detectado diariamente múltiples casos de bullying. Es decir, donde unos matones que se creen dueños del mundo agreden, golpean, hacen la vida imposible a 2 o 3 tontos o que creen que son tontos. Entonces, para los sitios donde hay este problema, se están generando una serie de profesionales especializados en esto. Y luego hay otra área dedicada a la empresa, al mundo de los hospitales, etcétera, donde hay otro tipo de violencia entre jefes y trabajadoras, o trabajadores y jefes, en fin, hay todo un mundo ahí, vinculado también a temas de concordia. Esto es un espacio con valores.
¿Lo ven? Es un espacio con valores, que además tiene el factor añadido de algo que no he comentado hasta ahora y que me parece absolutamente fundamental. El gran problema que nosotros en España vivimos no es que tengamos crisis, sino que nos parece que vamos a salir por el mismo sitio que entramos. Es decir, que no tenemos imaginación, que no tenemos la más remota idea de lo que está pasando, y que con toda seguridad no vamos a salir por donde entramos. Y no estamos inventando la salida. Y aquí la están inventando. Porque están inventando profesiones nuevas, porque están inventando ámbitos de nueva laboralidad. Habrá que trabajar en muchas cosas así. Y por cierto, para mí, mucho más interesante que se produzcan este tipo de perfiles que no albañiles que junten ladrillos que al final no vende nadie. Seguimos. Bueno, les pueden imaginarse lo de arriba, ¿no? Ciudad con ciudadanía inteligente. Estos son, en definitiva, ¿de qué hablamos? Hablamos de espacios con sensores e indicadores que generan información. Y con una ciudadanía preparada y motivada para aprender el método, que en cada caso habrá que ver cuál es el método. Aquí hay un mundo dentro de esto que se llama Smart City. Smart en inglés saben que significa inteligencia o algo así, porque significa 7 u 8 cosas. Bien, pues con ese tema de Smart City solemos recoger aquellos espacios inteligentes desde el punto de vista medioambiental. Y cuando lo que se trata es asunto medioambiental, es decir, tema de energía, tema de movilidad, tema de recuperación de aguas, es decir, tema vinculado a temas que en definitiva hacen o no sostenible la ciudad, entonces hablamos de Smart City. Nosotros no distinguiremos eso, no nos gusta el término inglés, nos va muy bien hablar de ciudad inteligente y nos preocupamos mucho de no disociar la ciudad de la ciudadanía, porque si no nos parece que estamos solamente poniendo los entornos locales en manos de las multinacionales que venden tecnología y sensores a paquetes cerrados. Nos parece fundamental que haya proyecto estratégico, que se piense para qué se quiere hacer y qué ciudadanía lo va a usar. Y entonces sí, se vaya a quien tiene la tecnología y se compre. ¿De acuerdo? Este mundo dará mucho de sí. Este es otro yacimiento de empleo. Aquí se va a generar muchísimo empleo. Seguramente también más interesante que amontonar ladrillos para nada. Pero sí que es cierto que tenemos que determinar bien qué entendemos por inteligencia y para qué. El semáforo es un código industrial antiguo. ¿Se lo imaginan? Los 3 colores, pase, no pase, espere, a ver qué pasa. Eso muchas veces te lleva a un atasco tremendo. Si sales de ahí, al atasco ya. Pues no haberme dejado pasar, haberme avisado. No sé si me explico. Ese haberme avisado. O lo que pasa en Barranquilla. ¿Mi amigo de Barranquilla está por ahí? Tampoco. Estáis por ahí. En Barranquilla se llama así, entre otras cosas, porque estaba en una barranca, ¿no? Y ahí, cuando llueve bastante, y cuando llueve bastante es que llueve bastante, pues a veces mueren personas arrastradas por el agua. Eso también pasa aquí, en algunas barrancas de acá. Pero allá era un problema. Y entonces han generado, o han tratado de generar un sistema, o están en proceso de construir un sistema de indicador, de tal forma que se sepa dónde y cuándo se forma la tormenta, cuánto tiempo le falta para llegar a la ciudad, y se indique en carteles qué está pasando para que la ciudadanía se prepare, quite sus carros de donde los tiene y se vaya a casa si es que está en medio de la calle para que no se lo lleve el agua. ¿Comprenden? Eso sería un entorno inteligente. Generar unos sistemas de información que en base a alertas generadas por indicadores y sensores te digan a tiempo qué tienes que hacer para que el agua no se te lleve. Bien, hay un mundo detrás de todo esto
que significa plantearse de otra forma la ciudad, significa repensar la ciudad y también, y a partir de allí, ver qué tipo de ciudadanía se va a corresponder con lo que vamos a montar. No sea cosa que llenemos de carteles un entorno para gente que no sabe leer o que no sabe interpretar lo que hemos escrito. El ejemplo de mañana nos contará Zaragoza es bien interesante desde este punto de vista. Se llama Zaragoza manzana a manzana. La base de este proyecto es que vamos a utilizar tecnologías de georreferenciación, es decir, el satélite, para determinar manzana por manzana un conjunto de informaciones que hemos previsto, que hemos decidido que eso nos resulta estratégico, de tal forma que podamos determinar en tiempo real qué está pasando en una serie de variables y utilicemos esto desde varios puntos de vista. Primero, para pensar la ciudad. Es decir, la ciudad se pensará de manera distinta con esto que sin esto. Esta es una herramienta que cambiará radicalmente la profesión de los estrategas, nuestra profesión. Esta es una herramienta de un valor incalculable, porque incalculables son las aplicaciones que tienen. No han hecho los amigos de la Universidad y la Ayuntamiento de Zaragoza más que empezar a poner sobre la mesa una herramienta que tiene un gran impacto en la profesiografía de pensar la ciudad. Pero además tiene mucho más interés. De aquí podemos inferir información para la ciudadanía en el sentido que queramos. Imagínense que aquí tenemos una tienda que vende zapatos, aquí otra y aquí otra. Y cada mañana podemos saber desde casa cuál es la oferta más interesante en las 4 tiendas. Es decir, qué hay de oferta, a qué precio está, cuánto vale el pescado o cuánto vale no sé qué. ¿Se imaginan lo que estoy diciendo? Todo eso es facilísimo. Es decir, no hará falta más que apuntarse al sistema, que te dejen entrar en él y que te dejen poner tu información. Y a partir de ahí cualquiera podrá sacarla. ¿Sí? Esto es Zaragoza, perdón, qué error, Félix. Zaragoza manzana a manzana. Es una herramienta importantísima, que tiene un gran alcance. Vamos a ver si conseguimos que la pongan a disposición de las ciudades de CIDEU, porque esta herramienta, una vez que tiene un sustrato, una vez que está hecha por debajo, lo importante es que entre todos la hagamos crecer y la podamos usar. Es una pena que cada uno tenga que inventarse esto, inventar de raíz, cuando está inventado. Y no podamos entre todos compartir una herramienta que en cada sitio nos podría llevar lejísimos, mientras que inventándola perderíamos 2 años inútilmente. Bueno, preparados para el tema del conocimiento, el ejemplo más claro de espacios para el conocimiento son estos, @22. Les he dicho que aquí se han instalado 12 universidades. Si no se lo he dicho, se lo digo. Que han generado unos 40.000 estudiantes anuales. Pero no son estudiantes de una universidad normal, son estudiantes que están en una universidad muy vinculada a los procesos productivos. Son estudiantes becarios que tienen todos ellos algún tipo de relación laboral con el entorno productivo cercano al que está ubicada la universidad. Es un lugar donde se han ubicado 15 centros de I+D+I. Uno de ellos, el Parque Biomédico, que nos acaba de contar que han ido a ver la alcaldesa de, ¿cómo se llama?, de Mérida. El Parque Biomédico, por ejemplo, tiene 1.500 investigadores pensando qué va a pasar con la medicina de dentro de 5 años. Que va a ser radicalmente distinta a como es hoy. Y que va a estar basada también en indicadores y sensores que nos van a decir a tiempo qué tipo de cáncer es previsible que tengamos y qué tenemos que hacer para evitarlo. Entonces, en definitiva, este es un territorio donde la innovación, el valor añadido, el conocimiento, la información para el conocimiento, está a flor de piel. Y de hecho, aquí, en estos entornos, es mucho más fácil generar valor, termino,
que fuera de aquí. Y yo creo que ya he terminado, ¿no? Sí. Como decía mi amiga de la alcaldesa de Mérida, si nos dan limones, hagamos limonada. Me gusta muchísimo esa frase. Si alguien quiere preguntar algo, que lo haga ahora o calle para siempre. Y si no quiere preguntar y quiere decir, también es su ocasión. Yo le doy el micro, o por ahí hay uno, a mi amiga. Pedro, en el caso particular de... Gracias. En el caso particular de espacios para generar y gestionar el conocimiento, hay 4 experiencias y no está ahí en el caso particular de Barcelona 22@, sino para mañana. Eso os lo van a contar pasado mañana exhaustivamente. Ah, ok. Es que os van a dar un paseo por 22@ para que veáis físicamente de qué va. Físicamente, muy bien, excelente. ¿Qué más? Dimensiones. Es decir, tú puedes pensar en un espacio neoterciario con algunos de sus atributos prácticamente cualquier tamaño. Claro. Un solar, una manzana Claro. o un pedazo de ciudad. O 200 hectáreas. Correcto. ¿Por qué se llama neoterciario? Si me permitís, y así terminamos. Sí. Porque el periodo industrial se le resaltan 3 etapas claves: primera, segunda y tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial termina o empieza con el mundo de la nuclear y del ordenador, ¿verdad? Y a partir de allí aquello se funde con lo que llaman ya terciario, entra en un proceso de terciarización. A nosotros no nos interesa ese proceso de terciarización que se abre, sino un neoterciario, un nuevo terciario que, por supuesto, utiliza el ordenador, pero va más allá, está basado en Internet, en las herramientas de Internet, etcétera, en lo que sigue después, es decir, es el mundo digital, por supuesto, y que no renuncia de todo lo que ha habido antes, siempre y cuando sea limpio y se corresponda con esa lista que decimos. Sea limpio, sea sostenible, sea etcétera. Por lo tanto decimos, antes decían aquí, no, es que se pueden hacer bicicletas bajándote un chip y comprando para que un robot te las monte. Sí, y de forma limpia, y tanto. Y tanto que sí. Tú puedes comprar, un momentito, puedes hacer una bicicleta con 12 piezas que te vengan de plástico todas hechas menos la rueda y tener un chip que te las monta. Y seguro que son tan baratas o más que las chinas. No sé si me explico. Todo eso va a ser posible. Y además será posible vivir al lado, tener un parque al lado, comprar al lado. Espera, enseguida, el amigo había pedido, está ya. Ahora luego tú. Roberto Gicilia, de la alcaldía de San Salvador, en Centroamérica. Me cuentan que a los edificios antiguos o de los nuevos solares, ¿por qué les han dejado las chimeneas? Pregunto. Sí. Se han salvado 400 o 114, el 4 estaba por ahí. Yo lo digo porque yo tengo una en mi empresa. O sea, yo tengo la empresa aquí al lado y ahí hay una chimenea tremenda que se ha salvado. De manera que se han salvado 100 y pico exponentes del periodo industrial más riguroso, que sobre todo que son chimeneas, que son fábricas, etcétera. Y se han salvado para que quede claro que esto fue lo que fue y que ahora es lo que es. De manera que cuando demos una vuelta con el autobús pasado mañana, también podréis ver los restos de arquitectura industrial que han quedado, como huella, como patente de lo que fue. Mi amigo. Lo que quiero es... Aquí te dan el micro. Gracias. Lo que quiero es narrarle algo que estamos haciendo en la actualidad, que me parece una experiencia interesante que entra dentro del concepto. En el año 1995 el gobierno central invirtió para aquella época alrededor de unos 42 millones de pesos, en ese año era mucho, y entonces una cañada a 17 metros de profundidad la canalizaron, la encajonaron, porque la idea era construir ahí un parque ecológico, pero la abandonaron. Nosotros, ya en el tiempo que tenemos, retomamos el proyecto, unos 700 metros lineales
por 50 metros de ancho y 17 metros de profundidad, lo estamos rellenando de tierra. El sector privado que construye está aportando la tierra y entonces nos estamos ganando un espacio donde habrá de construirse un parque de béisbol, uno de fútbol, 2 canchas de basquetbol, voleibol, 2 de tenis, un ring de boxeo, una pista para competencia mountain bike, un parque infantil y una escuela también de arte, es decir, de música y de pintura. Aparte de esto, también se van a crear espacios para ciertos tipos de negocios que puedan ser utilizados por la familia, porque esto lo estamos convirtiendo en un parque ecológico. Como puede ver, le estamos ganando 35.000 metros cuadrados en un área que está a menos de 200 metros del mismo casco urbano, sin el mismo centro de Santiago. Tendrías varias razones para considerarlo un espacio neoterciario. Varias razones, porque puede haber un tema de valores, puede haber un tema de ¿cómo se llama?, de sostenibilidad y de ecología, etcétera. Hay varios elementos, ¿eh? Quiero decir que cuando hablamos de espacios neoterciarios, lo que estamos diciendo es que no nos referimos a una puerta estrecha por donde solo pasa, no. A una sola forma de ser. Hay muchas formas de plantear esto. Lo importante es que cuanto más factores de esos que hemos comentado reúnas, más sentido tiene lo que estás haciendo. No sé si me explico. Si encima es barato y lo puedes pagar, ya no te digo nada. Muy bien. Muchas gracias. Mañana a las... Por eso, mañana, ¿a qué hora empezamos acá? A las 9 en punto. A las 9 en punto, acá.